capítulo 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar su manita y orar conmigo? Amén. Te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, porque nos tienes aquí en este lugar, y nosotros nos hemos comprometido, mi Señor, en este día a estar presentes y estar atentos y estar participando, mi Señor, en este servicio, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria a Dios. Aquí encontramos un personaje, hermano, llamado Abraham, que el Señor ya lo tenía predestinado para un ministerio, algo muy especial. Amén. Una labor muy especial. Y el Señor a su debido tiempo lo llama. Aleluya. Y le propone un trabajo, le propone una actitud, y le anuncia, hermano, la importancia que iba a alcanzar este hombre. Aleluya. Por medio de esta promesa del Señor, por medio de esta elección que hizo nuestro Dios Todopoderoso, el cual Abraham fue elegido para esta grande bendición. Gloria a Dios. Amén. Entonces, aquí lo que nos concierne a nosotros, en lo que estamos relacionados, en lo que estamos ya incluidos, es la parte última del versículo 3. Aleluya. Primero le habla de varias cosas el Señor. Sin embargo, en la parte última del versículo 3 dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya estamos allí, usted. Ahí es cuando comenzamos, hermano, en el programa de Dios, a ser incluidos, usted y yo. Amén. Para esto sucedieron muchas cosas, para esto pasó mucho tiempo, pero el Señor anunció desde aquel tiempo que la bendición, hermano, también venía para nosotros, que no somos del pueblo de Israel, que no somos del pueblo judío, que no somos de aquellos linajes de las 12 tribus, amén, somos del pueblo gentil. Sin embargo, allí anuncia el Señor que usted y yo estábamos en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí lo da a conocer. Gloria a Dios, porque todo el mundo sabemos que el pueblo principal, el hermano mayor nuestro, es Israel. Aleluya. Amén. Y por eso la palabra ahí nos comienza a dar informe de que estábamos ya incluidos en sus planes. Y si vamos al libro de los Gálatas, allí el apóstol Pablo, hermano, da una explicación extensa en el capítulo 3. En el capítulo 3 de los Gálatas, para que usted y yo escudriñemos y podamos extraer de allí
de las Santas Escrituras, hermano, la bendición que está para nosotros. Amén. Hay bendiciones exclusivas para el pueblo de Israel, hay planes, propósitos exclusivos para el pueblo de Israel donde no nos involucra a nosotros para nada. Pero desde ahí anuncia que vamos a estar involucrados en la fe y en la bendición. Fíjense bien, y en la esperanza, en el amor. Allí estamos usted y yo incluidos. Quiero que tenga paciencia. Vamos a leer algunos versículos, bastantes versículos de Gálatas capítulo 3. Pudiéramos leerlo todo el capítulo 3, pero vamos a leer del versículo 8 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que todo eso dice que Abraham creyó, Abraham lo entendió, Abraham sabía, pero también él sabía que no iba a vivir él en el tiempo que se cumplieran las promesas que fueron a su nombre. Aleluya. Amén. Entonces dice el versículo 8, y la escritura, o sea, lo que se escribió acerca de esto, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Los que no somos del linaje físico o literal de Abraham, del pueblo de Israel. Estos somos los gentiles. Dice, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, anticipadamente, le dio la buena nueva a Abraham. Se lo anunció a Abraham muchos años, muchísimos años antes de que sucediese. Se lo informó a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Lo que leímos dice todas las familias de la tierra, amén, o del universo, pero aquí ya no dice todas las naciones. Y aquí nos vuelve a recordar, dice el versículo 9, de modo, nos explica, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cómo podemos ser incluidos usted y yo en estos planes de salvación que el Señor anunció? Obteniendo la fe. Aleluya, gloria a Dios. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí podemos saber muchos, hermano, que en los planes de Dios estábamos incluidos, pero por haber faltado a la fe o por haber negado la fe, quedamos excluidos. Digo, para que no se le haga fácil a usted estar yendo y viniendo a la iglesia, que un día me congrego, 3 meses no, que ahora soy cristiano y otras veces soy como cualquier otro tipo del mundo. No, hermano, tiene que haber una continuidad en nosotros, porque los planes del Señor son auténticos, pero nosotros podemos ser excluidos, así como el Señor nos incluyó sin haber tenido ningún mérito, ¿sí me entiendes? Nos puede excluir por nuestro razonamiento y nuestra manera, hermano, de servirle. ¿Sí entendemos? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es el pueblo de Israel, a ellos se les dio esa ley. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Note bien esa palabra, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. El pueblo de Israel no fue justificado por las obras de la ley. El pueblo de Israel fue obligado por medio de la ley, por miedo a la muerte, por miedo a la sanción, por miedo al castigo, obedecía a Dios. No lo hacía por fe, por miedo. El que cometía adulterio lo mataban a pedradas. El que diere falso testimonio o que fuere borracho
o que fuere perezoso o incumplido, lo mataban. Entonces, dígame, ¿quién no iba a querer ser obediente? Gloria a Dios. Amén, pero no era por fe. Ahora fíjense bien, dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que ellos no vivían por fe, sino por obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el pueblo de Israel. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es para el pueblo de la ley, de Israel. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El pueblo de Israel, la nación de Israel, crucificó al Señor. Amén. Y luego dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿se acuerda la promesa que le dio Abraham? ¿De dónde se iba a cumplir? En Cristo Jesús. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, ¿hasta cuándo nos alcanzó esta bendición a nosotros los gentiles? Hasta que apareció Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. A fin de que por la fe, ahora sí, porque Jesucristo es el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquella promesa que le hizo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones, todos los seres humanos, sean de cualquier familia o nacionalidad. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice el versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos. Ahí va. Los que conocen de leyes, los que conocen de documentaciones legales y todo eso, escuchen esto. Un pacto o un convenio o un contrato o un tratado, aunque sea de hombre, una vez ratificado, ¿cuántos han ido ante un notario público? ¿Cuántos han hecho documentaciones, que un testamento, que un contrato, que una factura, que una compraventa? Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Nadie le puede añadir, nadie le puede quitar, nadie lo puede anular, ya está establecido así. Amén. Dice el versículo 16: ahora bien, con respecto a lo que estábamos hablando, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense bien, ahí explica a su simiente, no a su descendencia, a su simiente, hablando exclusivamente de aquel en el cual se iba a hacer efectiva la bendición, exclusivamente de Cristo, porque fue de la simiente física de Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, refiriéndose exclusivamente a Cristo. ¿Amén? Entonces, fíjese bien, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, ¿qué dice? No lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley fue nomás un intervalo, algo que el Señor puso como un remedio, como una aplicación, pero esto no echó a perder el pacto ni la promesa que le dijo a Abraham. ¿Lo entendemos? Sigue vigente la promesa hasta que se hasta el cumplimiento. Dice, porque si la herencia es por la ley, no había ley cuando le dio la promesa, ya no es por la promesa. Acuérdense que fue primeramente la promesa y después fue la ley, 430 años después.
pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, no mediante la ley. Ahora, entonces, dice el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Si la ley ni lo invalida, ni le añade, ni apoya. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues la ley fue añadida a causa de las transgresiones del pueblo de Israel, hasta para mantenerlos, para obligarlos a someterse, a hacer la voluntad de Dios. Para eso el Señor trajo la ley. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente, hasta que viniese la simiente. O sea, la ley estaba exclusivamente, hermano, ¿cómo le quiero decir? Obligando a la nación, al pueblo de Israel, a servir a Dios mientras llegaba Cristo, mientras llegaba el Mesías, mientras llegaba el autor y el consumador de la fe al mundo. Amén. Gloria a Dios. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La promesa fue a Cristo y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Quiere decir que el que le dio la promesa a Abraham fue el mismo que se manifestó para cumplirla. Amén. Que es en la persona de Cristo, que fue el mismo. Dice el versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Estaban obligados ellos no porque eran buenas gentes, estaban obligados a no pecar. Por medio de la ley estaban forzadamente portándose bien. ¿Sí me entienden? Tenían mucho miedo a portarse mal, pero porque eran muertos, hermano, el que se portaba mal. Dice, a ver, dice el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley. ¿Verdad que todavía no llegaba la fe? Estaban por obras. Entonces, cuando Abraham, hermano, comenzó a actuar por fe, entonces, por eso a Abraham el Señor lo predestinó para ser el padre, el patriarca de la fe. ¿Sí entendemos? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿amén? Nuestra nodriza, qué sé yo, algo que para llevarnos a Cristo. Los estaba guardando por medio de la fe para conectarnos con Cristo cuando Cristo apareciera, para que hubiera una continuidad, una relación con Dios, y ya fue santificada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí estaba el plan. La fe iba a ser, hermano, lo efectivo. Pero venida la fe, o sea, cuando vino Cristo, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya, la ley ya no tiene nada que ver. O sea, acabó su función la ley. Amén. Acabó su función la ley, porque estaba mientras llegaba Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Ya llegó lo bueno, ya llegó lo importante, lo interesante, lo que Dios planeó de antemano. Amén. Por eso dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cuántos somos bautizados en Cristo? De Cristo estamos revestidos. Amén. O sea, ya estamos revestidos de fe. Ya estamos listos para aspirar a una vida eterna. Pero tú puedes obligar a Cristo a que te excluya, porque ya no es por la ley, es por la fe. Y si tú fallas a la fe, traicionas la fe, apostatas de la fe, hermano, tú solo te estás haciendo a un lado. Y nada de que Señor, yo quiero que me vuelvas otra vez a incluir. Fíjate bien lo que te está diciendo el Señor. Amén. Para que no se te ocurra estar haciendo una pausa y regresamos. Ahorita soy cristiano, estos 3 años no voy a ser cristiano, o estos 3 meses no voy a ser cristiano y después vuelvo. No, el Señor estableció las cosas en su punto efectivo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. No te puedes quitar el vestido de Cristo para irte a pecar y volver a ponértelo, porque el bautismo es solamente una vez. ¿Sí entendemos? Cristo, ¿cuántas veces murió? Una vez. Amén. Entonces, dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, si de verdad están honrando a Cristo, si de verdad se apartaron por la fe del pecado y de las contaminaciones del mundo, entonces automáticamente vienen a ser linaje de Abraham, porque han permanecido en la fe, porque han tenido fe, y como han permanecido en la fe y han obrado por fe, son herederos según la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Entonces no se puede jugar, hermano. Con Cristo no se puede jugar. El Señor lo estableció, y acuérdese que un pacto, si un notario, si un licenciado lo ratifica lo establece de una forma, ¿quién lo puede anular? Aleluya. ¿Entiende? Ahora, que lo ratificó el Señor, que lo estableció el Señor, ¿alguien lo puede invalidar? Nomás porque quiero hacer las cosas a mi manera. Que como Dios es bueno, yo puedo ir y tirar una canita al aire y luego me regreso, y que ahorita me porto como cristiano y mañana pues me doy mis vacaciones como mundano, y como Dios es bueno, me regreso. ¿Sí me entiende? Y el Señor dice, es que un pacto aunque sea de hombre, nadie puede actuar como él quiera, se tiene que someter al pacto que está establecido. O participas o no participas, o eres incluido o eres excluido. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Nosotros tenemos un pacto. Usted cuando compra un carro, una casa, hay cláusulas que dicen, mire, esta persona si comete esta falta, queda excluido de ella. ¿No es cierto? Amén. Entonces, ¿cuánto va a pasar? ¿Cuánto mayormente va a pasar con las cosas que fueron firmadas con la sangre de Jesucristo? ¿Sí entendemos? Digo, para que tengamos mucho cuidado, aquellos que se nos hace fácil, es que ya estamos acostumbrados a pecar, se me hace muy fácil volver a destapar una caguama y tomármela, se me hace bien fácil fabricar otra vez un carrufo y qué sé yo, porque lo sabemos hacer, pero ya tenemos un compromiso que ya está ratificado por Cristo, porque ya fuimos bautizados en el nombre de Cristo, el cual es el mediador de este pacto. ¿Entendemos? No me puedo quitar yo ya el estilo de cristiano, no me lo puedo quitar para irme otra vez al pecado. Dele la gloria al Señor.
Amén. Entonces a este tema le titulamos los de la fe. Amén. Los de la fe. Mire, ahí en el capítulo 4 de Gálatas y versículo 8 nos dice, nos avisa: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, bueno, mientras no conocíamos a Dios, mientras no teníamos un pacto con Dios, mientras no teníamos un convenio con Cristo, dice, le servíamos a los que por naturaleza no son dioses, a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, dice el versículo 9, conociendo a Dios, o más bien, te aclaro, no acabas de conocer tú a Dios, es Dios el que te conoce a ti. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que te vuelves de nuevo? ¿Cómo es de que te regresas de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieres volver a esclavizar? ¿No nos sacó el Señor de los ídolos? ¿No nos sacó el Señor de la mentira? ¿No nos sacó el Señor de las borracheras, de la estafa? ¿No nos sacó de los adulterios? ¿No nos sacó de los pleitos, de los celos, de las iras y las contiendas? Dijo el Señor, no puedes, no tienes derecho a hacerlo, porque hay un pacto. Hay un pacto. Y si tú lo haces, la parte que falla es la parte que pierde. ¿Cree que el Señor nos vaya a fallar algún día? No. ¿Y nosotros? Que Dios nos va. ¿Verdad? Porque mucha gente pensando en su manera de pensar, pues yo como papá, yo no echaría a mi hijo al fuego. Yo creo que Dios tampoco me va a echar a mí. Así que puedo ir y tomarme una botellita porque es día de mi cumpleaños. O puedo ir a hacer esto porque me lo merezco. Soy humano, tengo debilidades. No pienses como humano, piensa como hijo de Dios. Amén. Piensa como hijo de Dios. Piensa como aquel, el que llevo la de perder soy yo, si fallo. El que lleva la de ganar soy yo, si cumplo. Amén. Gloria a Dios. Y así, pues vamos a llegar a ser buenos cristianos. Nada de que estar yendo y viniendo, y ahora me quito el traje de cristiano, me pongo de mundano, y ahora me van a conocer mi otra cara y mi otro carácter. No, Señor, el Señor quiere que seamos de un solo sentido. Amén. Gloria a Dios. Así que, ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, servíamos por naturaleza a los ídolos, a las imágenes, a los dioses de la mitología romana, ¿verdad? Porque los demonios aquellos, Roma los hace santos ahora. ¿Sí me entienden? Porque cree tener el derecho de beatificar a cualquier empleado del Vaticano, no más. Y ya los hace santos y la gente ya le puede prender velas y arrodillárseles. ¿Y qué pasó con el Todopoderoso, al único que tenemos que adorar y alabar? Amén. Gloria a Dios. Así que dele la gloria al Señor. Lo mismo pasó con Abraham, hermano. Cuando Abraham todavía no tenía una entrevista con Dios, fíjese bien lo que dice allí en Josué capítulo 24. Lo mismo, por eso él es el que fue llamado padre de la fe. ¿Qué pasó con Abraham? Lo mismo que pasó con nosotros cuando no conocimos al Señor. Josué 24, ahí en el versículo 2, dice el versículo 2, ¿lo tenemos? Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Me refiero a Taré, padre de Abraham,
y de Nacor. ¿Y qué hacían ellos cuando estaban del otro lado del río? O antes de conocer a Cristo, o antes de tener el conocimiento de Dios, servían a dioses extraños. ¿No se le hace algo parecido a lo que hacíamos usted y yo? También estuvimos del otro lado del río. También nosotros aprendimos a adorar ídolos, imágenes, a reverenciar a los seres humanos, a besarle la mano al cura, a la sotana, y los artefactos que usaban allí eran algo que decíamos que era sagrado y lo queríamos acariciar o besar, y que el agua bendita, porque el cura puso aquí su mano sobre ella y ya está bendita. El agua es bendita porque la hizo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, es el mismo. Entonces pasamos nosotros de ser de las obras, pasamos a ser los de la fe. Amén. Dele pues la gloria al Señor. Ahora vamos a 2 Timoteo. 2 Timoteo. Busque el segundo libro de Timoteo, pero capítulo 1. Gloria a Dios. Lo tenemos. 2 Timoteo, capítulo 1, nos dice en el versículo 8. Dice, por tanto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fíjese bien, ¿cómo nos salvó? Nos llamó con llamamiento santo, o sea, nos invitó a santificarnos para poder participar de las promesas ricas que tenía Él. Entonces, un santo ya no tiene que practicar el pecado, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Verdad que Él ya nos tenía preparado, nos tenía en sus planes para que no le falláramos, para que aprovecháramos esta bendición por medio de un personaje llamado Abraham? Dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se acuerda que el libro de los Gálatas dice que la ley estuvo vigente hasta la aparición de Cristo? Porque la promesa de la fe allí iba a iniciar. ¿Sí entendemos? Entonces, nuestra vida se compone en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora en Cristo usted es santo. Y antes de conocer a Cristo y de conocer la fe, servíamos a dioses ajenos. Amén. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante son nuevas. Amén. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero, dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, cuando aparece Jesucristo, se anula la ley. Cuando aparece Jesucristo en nuestras vidas, se anuló el pecado también. ¿Sí entendemos? Dios. Dice, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya, Señor. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. ¿De quién?
¿Ven? ¿Qué rango tenía el apóstol Pablo? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí estaba en el plan del Señor, hermano, en el cual relacionó a Abraham, el patriarca. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe. Fíjese bien, ¿por qué le recalca esto? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, porque esto corresponde al plan que elaboró Jesucristo cuando llamó a Abraham. Esto corresponde, donde iban a estar incluidos los que no somos judíos, los que somos gentiles, los que no teníamos esperanza, los que estábamos en el pecado. Allí fuimos incluidos una sola vez y para siempre. Entonces, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y menciona en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que permanece? Ya no permanece la fe. Ahora digo, ya no permanece la ley, ya permanece la fe, la esperanza y el amor. Amén. La fe, la esperanza y el amor. La ley, ¿dónde quedó? Excluida. Porque por medio de la ley nadie fue salvo, nadie fue justificado, fueron obligados, no lo hicieron voluntariamente. Gloria a Dios. ¿Entendemos? Mire pues la gloria al Señor. Mire, segunda de Pedro 1. Ponga atención porque más adelante le va a entender más. Yo veo mucha distracción. Segunda de Pedro capítulo 1. Aleluya. Segunda de Pedro capítulo 1, dice el versículo 1 en adelante. Fíjense bien. Él saluda de esta forma. Simón Pedro se presenta, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿A quién se dirige? Me dirijo a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está otro apóstol mencionándolo como Dios y Salvador Jesucristo. No está haciendo tres, lo está haciendo uno como él. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ven lo que dice el versículo 1? Nosotros no estábamos incluidos en esa fe. Ahora el apóstol Pedro, por una razón muy fuerte, ya nos incluye como sus hermanos. Les escribe a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la de los judíos. Aleluya. Una fe igualmente preciosa que la del pueblo de Israel. Saluda con gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo pudimos obtener esas promesas, esas garantías, esa bendición que era exclusivamente para el pueblo de Israel? Habiendo huido del pecado. ¿Cómo podemos perder esto? Regresándonos otra vez al pecado de donde habíamos huido.
de donde nos sacó el Señor para hacernos partícipes por medio de la fe con el creyente Abraham. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Para que no se le haga fácil, hermano, darse unas vacaciones en el pecado. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos? Ahora, en 2 Corintios 1, 2 Corintios capítulo 1. Ponga mucha atención porque mire, apenas vamos en la introducción, pero ahorita no vamos a ir muy recio. 2 Corintios capítulo 1. De ahí en adelante vamos a avanzar más. 2 Corintios capítulo 1. Quiero que quede bien claro, hermano, esto. Porque cuando alguien peca, es que yo no sabía. Es que a mí nunca me habían dicho que esto era pecado. Es que a mí nadie me advirtió, nadie me explicó, nadie se dedicó a decirme que por ningún motivo lo hiciera. Segundo los Corintios 1, dice el versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, las promesas que le dio el Señor al pueblo de Israel, en donde incluyó al pueblo gentil, nosotros las recibimos por medio de los que tenían la promesa. Amén. Las promesas se las dio el Señor a Abraham. ¿Pero para quién eran las promesas? Para los gentiles. Abraham se las transmitió al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, guiado por Dios, por el Espíritu Santo, nos tuvo que aceptar como su hermano. Nos tuvo que aceptar como parte del pueblo, como parte del rebaño, como parte de la iglesia universal de Jesucristo. Amén. Denle pues la gloria a Dios y no se me duerman, porque estoy viendo 4 dormidos desde aquí. Gloria a Dios. Denle la gloria al Señor. Amén. Entonces, esto quiere decir que los usó el Señor, hermano. El Señor Jesucristo los usó para traernos esta bendición. Y obligadamente, ¿se acuerdan cómo obligó al apóstol Pedro? Pedro aborrecía a los gentiles. Sin embargo, el Señor se le apareció. Pedro, mata y come. No, Señor, yo ninguna cosa inmunda y que esto y lo otro. Y fue cuando le empezó a decir, mira lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Ve con los gentiles y predícales. Así está la cosa. Santo, el apóstol no lo podía creer, los demás no lo podían creer, le batallaron, hermano. Miren, ahora, ¿qué es lo que dice ahí en Hechos, capítulo 14? Hechos capítulo 14 y en el versículo 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho el Señor con ellos. Estos son los judíos. Y cómo había abierto la puerta de la fe. ¿Para quién? ¿Quiénes somos gentiles? Esa puerta estaba cerrada. Esa puerta estaba cerrada. Entonces la abrió el que trae la llave. El que trae la llave. Cuando llega Jesucristo, anula la ley y abre la puerta de la fe para los gentiles. Porque por la ley nadie había sido justificado. Porque ninguno cumplió la ley. La hacían a su manera. Conseguían testigos falsos y daban falsos testimonios. Nunca, hermanos, fueron justificados. ¿Se entienden? Entonces el Señor llega, anula la ley, abre la puerta para los gentiles, para que se cumpliesen las promesas que le hizo Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Por la fe, por la fe. Llega el autor y consumador de la fe a continuar con aquel plan y aquella promesa para Abraham. Amén. Gloria al Señor. Denle la gloria, denle la gloria. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2.
Y en el versículo 11, dice bien, todos ellos ya lo sabían, ya estaban informados, ya estaban ordenados de parte de Dios lo que iban a hacer. Por eso dice ahí en Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, donde el Señor les dio el nombre de cristianos, amén, por primera vez le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, ya los había aceptado a los gentiles, ya los tenía como hermanos, ya los tenía como compañeros, pero después que vinieron, los judíos se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos, el pueblo de Israel. Amén. Y dice, y en su simulación o hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Nosotros fuimos pecadores de entre los gentiles y nos sacó y nos añadió al pueblo de Israel. Ahora somos el Israel de Dios. Ya dejamos de ser gentiles usted y yo, literalmente. Literalmente lo somos, pero espiritualmente ya no. Amén. Gloria a Dios. A ver, dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces estamos bien, hermanos, en el camino, usted y yo. Simplemente no pequéis, dijo el Señor. No pequen. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Cristo no nos llamó para que sigamos pecando. Cristo nos incluyó por la fe, porque es el autor y consumador de la fe, no para que sigamos pecando. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, y no a la ley, sino a la fe. ¿Sí entendemos? Si estuviéramos transgrediendo la ley, el que pisoteare la sangre y el pacto que se hizo con Cristo. ¿Sí entendemos? Ahora, ahí usted puede decir, nadie me vio, con el que pecaste te vio, y el que está arriba te vio, y teniendo alrededor de nosotros una gran nube de testigos, ¿no están los ojos del Señor, los ojos de los ángeles sobre nosotros? Entonces, ¿de qué te sirvió haberte escondido en aquel rincón a pecar? ¿De qué te sirvió? Si hubiera sido la ley, nomás con que no te viera nadie, pero en boca de dos testigos ya. Pero espiritualmente, hermano, tenemos una grande nube de testigos. Amén. ¿Por qué? Porque es más excelente este pacto y se necesitaba más vigilancia. A Dios no podemos, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén, hermano. Así que déle la gloria. Gloria a Dios.
¿Dónde vamos? Gloria a Dios. Así. En el 20. Sí, está bien. Denle la gloria al Señor. Entonces, la ley, hermano, la ley solo nos obligó a servir a Dios. O sea, a los judíos, al pueblo de Israel, la ley los obligó. Aleluya. Los obligó. A nosotros nos convenció de pecado. Venid a mí, dijo el Señor, ¿verdad? Y hallarán descanso. Sed imitadores de mí y todo esto, y hallarán descanso para vuestras almas. Dele pues la gloria al Señor. Ahora, ¿qué es lo que vale? La fe, la esperanza y el amor. Vamos a ver si Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. Allí en el versículo 28 nos dice: conclusión, amén. Aleluya. Que el hombre es justificado. ¿Por qué? Dice, es Dios, ahora dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los Aleluya. Ciertamente, también de los gentiles, porque la ley de nada sirvió, nomás para obligar al pueblo de Israel. Y a nosotros no necesitó ley el Señor, hermano, para obligarnos a honrarlo. ¿Sí me entienden? De doctrina. ¿Amén? Y justificados por la fe, nos hicimos esclavos de la justicia. ¿Amén? Denle la gloria al Señor, denle la gloria. Esto es más importante, es más fuerte para nosotros, que gracias a Dios, y aunque fuimos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón, no forzadamente, a esta forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Amén. Y nos convertimos en siervos de la justicia. Gloria a Dios. Lo puede leer ahí en el capítulo 6 y versículo: libertados de la ley, y nosotros fuimos libertados del pecado. Amén. Ahora venga Romanos 11. Romanos 11 dice en el versículo 13. Romanos 11 en el versículo 13 dice: porque a ustedes, gentiles, porque a ustedes les hablo, gentiles, esta carta, hermano, porque a ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi vida. Su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Gloria a Dios. Si las primicias son santas, o sea, el pueblo de Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra la rama, y si te jactas, estás en pie. Nosotros por la fe fuimos injertados, no por medio de la ley. Tú por la fe así fuiste injertado. No, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme. ¿Por qué no dice teme? Porque ese sacrificio es solamente una vez. La oportunidad nomás no la dio una vez. A usted y a mí no nos hizo pasar por la ley. A usted y a mí no nos sometió a esa rigurosa ley, hermano, que nadie pudo cumplir. Usted y yo vivimos en el pecado, ignorando, pero cuando el Señor puso su mirada en nosotros, someter a
sufrimiento riguroso. Aleluya. No se los permitió, menos a mí me va a admitir el Señor que me regrese a los adulterios, menos me va a permitir que me regrese a la borrachera, que me regrese a los pleitos, que me regrese a los ídolos. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Temer. Amén. Temer. Los de la fe. Los de la fe. A ver, déjeme ver. ¿No? Dice el versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, porque si Dios no perdonó a los hebreos, a los del pueblo de Israel, tenía derecho otra vez a regresar, otra vez un día o dos al pecadito, y de vez en cuando otra vez a probar aquellas cosas que dejé. Si a los pueblos de Israel no lo dejó practicar las obras de la ley, ¿usted cree que nos va a dejar a usted y a mí practicar el pecado? Aleluya. Y decir, bienvenido, ya te casaste, amigo, ya probaste otra vez el pecadito. Sí, bueno, vente otra vez. Cuidado, hermano. Sí, amén. Hay que buscar el perdón del Señor, decirle, Señor, lo hice por ignorancia, no sé qué pasó conmigo, y tratar de buscar el perdón, hermano, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero yo creo que el Señor, si nos pone un riguroso castigo para perdonarnos, el apóstol dice, yo sé que por ignorancia lo hicieron, o qué sé yo, pero el Señor conoce los corazones y insístele que te dé el perdón, y tú vas a saber cuando el Señor te dé tu perdón. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo puede entender, porque el apóstol Pablo tenía dos nacionalidades. Él era gentil y era también judío. Era judío romano, el apóstol Pablo. Por eso el Señor no se equivocó al poner una pérdida al término, hermano. Ahí Romanos 15, vamos a ver. Romanos 15. Y en el versículo 7. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 7. Por tanto, recíbanse los unos a los otros, acéptense. Judíos, pueblo de Israel, acepten a los gentiles. Gentiles, reconozcan al pueblo de Israel como su hermano. Como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. El Señor se sometió a matar conforme a la ley, que si alguno confesaba ser el Mesías, decía la ley, lo iban a matar. Pero dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios, ¿verdad? El Señor dice que Él se sometió a la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles, usted y yo, glorifiquen a Dios por su misericordia. Amén. Como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. O sea, el Señor nos unió con el pueblo de Él, con el pueblo de Él. Estará la raíz de Isaí, y el que levantará y que se levantará a regir los gentiles esperarán en Él. Esta era la raíz de Isaí, el Señor Jesucristo. Amén. Así que denle la gloria a Dios. Hay una parte bíblica más que quisiera leerles, y ahí concluimos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Para qué? Un pequeño resumen. Versículo 11. ¿Lo tenemos? Efesios 2:11. Por tanto,
incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. No tenían esperanza ustedes, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así nos halló el Señor. Pero ahora los bautizados en Cristo, los cristianos de México y de todo el mundo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,